¿Sabías que las infecciones oculares son uno de los desafíos diagnósticos y terapéuticos de la oftalmología? Vamos a hablar de esto en este imperdible encuentro, así que te tenés que quedar hasta el final. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de los actualizandos organizado por la Sociedad de Oftalmología de Córdoba. Hoy nos reunimos específicamente para hablar sobre infectología ocular. Estamos complacidos de tenerlos a todos presentes virtualmente, la mayoría, para compartir conocimientos y experiencias en este lindo campo de la oftalmología. Agradecemos la presencia de todos ustedes que nos visualizan y de cada uno de nuestros invitados expertos que ya vamos a presentar. También agradecemos al CAO por facilitarnos las plataformas virtuales y a Juan Rivero por estar ahí haciendo el soporte tecnológico detrás de ese. Bueno, ¿qué decir del doctor Ricardo Brunzini, un invitado muy especial? Él es experto en este campo de la infectología ocular. Gracias, Ricardo, por estar acá. También es el área experta de lo que es superficie ocular. Él es autor de contables capítulos de libros y libros enteros, incluso un referente de la infectología y la superficie ocular aquí en Argentina. Así que te agradecemos muchísimo nuevamente, Ricardo, por estar presente aquí. Al final vamos a debatir sobre esto de la infectología ocular, que tenemos 4 lindas charlitas hoy. Y vamos a presentar a la primera disertante, la doctora María Julia Zunino. Ella es docente adscripta en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en infectología ocular e imágenes multimodales y médica de planta del Hospital La Gleize. Y actualmente preside el Comité de Prevención de Infecciones del Consejo Argentino de Oftalmología. Muchas gracias, María Julia, por estar presente entre nosotros y te Bueno, buenas invitamos tardes, a dar tu charla. buenas noches a todos. Es un gusto estar acá compartiendo con todos los prestigiosos, a ver, compañeros de panel. Ahí se compartió, sí, acá está. Correcto. Bueno, ahí está. El tema que me solicitaron a mí es actualizar los nuevos conceptos de infecciones de superficie en oftalmopediatría. Como todos saben, me vengo dedicando hace bastante a la oftalmopediatría. Los oftalmopediatras me adoptaron, ¿sí? Este, y no es un terreno fácil porque los niños a veces son difíciles hasta de todo, de predecir y de evolucionar y de examinar. Bueno, este es mi principal conflicto de interés. Y voy a empezar por algo muy básico como ser la clasificación de las conjuntivitis, y una clasificación básica. ¿Y por qué empiezo por acá? Porque los oftalmólogos muchas veces minimizamos todo y le decimos al paciente, tiene conjuntivitis, y lo dejamos ahí. Y lo dejamos ahí, no. Nosotros tenemos la obligación de clasificar esa conjuntivitis porque no todas las conjuntivitis son infecciosas y dentro de las infecciosas no todas son contagiosas y muchas veces se minimiza o se mal usa, el uso semántico de la palabra conjuntivitis está como sobreutilizado, ¿sí? Entonces, hay una gran línea divisoria de aguas que es infecciosa versus no infecciosa, que es lo que más le angustia al paciente cuando consulta, si va a contagiar o no. Los pacientes en general tienen nietos, tienen niños, son niños, si contagian al resto de la familia o no. Por suerte, las infecciosas son, dentro de las infecciosas, las más contagiosas son las virales y no son bueno, sí, en los niños son bastante graves, ¿sí? Pueden generar celulitis y otros cuadros que ahora vamos a ver. Pero bueno, a mí lo que quiero que se lleven es que todos tenemos la capacidad para ponerle el apellido a la palabra conjuntivitis. Tenemos que decir qué tipo de conjuntivitis es, ¿sí? Y llevar tranquilidad cuando se trata de una conjuntivitis no infecciosa, ¿sí? Dentro de las infecciosas, las más contagiosas y las que más angustia conllevan son las adenovirales. Como ustedes saben, las adenovirales tienen dos subtipos pequeños, la fiebre faringoconjuntival, que está generada por adenotipos 3 y 7 y que afecta típicamente más a los niños y que viene acompañada de una infección del tracto del respiratorio superior. Y después tenemos las queratoconjuntivitis epidémicas con otros serotipos, el 8 y el 19, que son altamente contagiosas y tienen menos componentes sistémicos que la fiebre faringoconjuntival.
y suelen causar queratitis, que en el 80% de los casos puede ser severa, generando una disminución de la agudeza visual con la clásica queratitis numular que queda secuelar durante meses y que es de muy difícil tratamiento. ¿Y qué problema vamos a tener acá con los chicos? Y que muchas veces con estas queratitis hay que usar ciclosporina y hay que usar drogas que a veces el pediatra le hace ruido y nosotros somos los que tenemos que explicar que en este momento son necesarias. ¿Qué otra conjuntivitis es peligrosa en los chicos? Las gonocoxias. Las gonocoxias son extremadamente peligrosas y si nosotros tenemos un lactante con una placa como las dos primeras, tenemos que tenemos que saber que es una entidad de derivación urgente a un hospital pediátrico. No la podemos medicar, no la vamos a poder medicar. Lleva medicación sistémica, ¿sí? Más allá de que fue hecha o no la profilaxis, si ustedes ven estas líneas purulentas como la placa del superior derecha extremadamente purulenta en un lactante, lo tienen que derivar a un hospital pediátrico porque ese paciente va a requerir internación y antibióticos sistémicos, ¿sí? Y después, el otro gran problema que tenemos es que el gonococo está empezando a aparecer en niños en edad escolar, entre 1 y 10 años, y si aparece en esas edades, hay que sospechar abuso sexual y es una entidad de denuncia obligatoria. Es una enfermedad de denuncia obligatoria, la gonocoxia. ¿Qué otra infección podemos encontrar en los chicos? Bueno, las conjuntivitis crónicas por los moluscos contagiosos. Muchas veces el molusco pasa desapercibido y el paciente viene padeciendo una conjuntivitis con folicular crónica con una descarga mucosa y a veces no es tan evidente como en la placa de la izquierda, sino que puede ser una lesión mucho más pequeña en el limbo, en la unión mucocutánea del borde palpebral y el paciente está teniendo una conjuntivitis crónica. Esta es otra causa muy subestimada en los niños, que además trae una conjuntivitis que es muy difícil de después de limpiar. A veces quitando igual la lesión, extirpando la lesión, que es el tratamiento de elección, tampoco se remite muchas veces la conjuntivitis folicular y tarda en acomodar. Y después tenemos lo que yo llamo cuadros crónicos que cursan con sobreinfección, ¿sí? Tenemos cuadros que tienen, por ejemplo, el más común, las obstrucciones lagrimales o suboclusiones. Todos sabemos que la vía lagrimal es la vía de excreción de los gérmenes y la vía de clearance de la flora de la superficie ocular. Si el niño nace con si el niño nace con una obstrucción verdadera o una subobstrucción, una suboclusión, por ejemplo, una obstrucción de la válvula de Hasner, va a tener secreciones muy seguido y ese paciente empieza a deambular por los consultorios con la característica conjuntivitis y tenemos que explicarle a la familia que no es una conjuntivitis contagiosa, tenemos que enseñar métodos de higiene para que se mantenga el lagrimal bien y explicarle que vamos a hacer controles periódicos hasta que vaya creciendo, porque todos sabemos que hacia el mes 10 o 12 vamos a tener que resolver esto de alguna manera u otra. O se resuelve espontáneamente o va a un sondaje. Pero esto hay que explicarlo, porque si no el paciente empieza con una conjuntivitis y además empieza con una rotación de antibióticos que no es necesaria. Acá hay que hacer foco en la higiene, ¿sí? Y los otros cuadros crónicos que más tenemos son las blefaritis o las blefaroqueratoconjuntivitis crónicas, que también realmente son un problema en pediatría porque pasan mucho tiempo subdiagnosticadas y pueden tener consecuencias como las que vamos a ver en las siguientes placas. Y también les traje un caso de H para ilustrar porque hay muchas causas de conjuntivitis crónicas en los niños y que van a terminar sobre todo afectando la córnea. Bueno, vamos a las blefaroconjuntivitis. Las blefaroconjuntivitis en realidad son enfermedades que están infradiagnosticadas en pediatría y minimizadas. Como la enfermedad empieza en la glándula de Meibomio y puede tener un amplio espectro clínico, muchas veces es subestimada, tratada como un simple orzuelo y recién cuando se cronifica y el paciente empieza a tener más de 3 o 4 episodios al año,
uno empieza a mirar a ese niño de otra manera, ¿sí? En general, y con las definiciones del doctor Kinoshita, lo que tenemos que buscar son signos clínicos en las tres regiones anatómicas, el borde palpebral, la conjuntiva y la córnea. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la clasificación que se está usando ahora, que es la más práctica, que va de acuerdo a los síntomas y de acuerdo a la región que está afectada. Si está afectada la región, los síntomas son los síntomas conjuntivales de siempre. Ahora, si está afectado el borde palpebral y la conjuntiva, ya tenemos que empezar a sospecharla. Pero cuando tenemos una afectación corneal, con infiltrados corneales, vascularización y adelgazamiento, ya estamos definitivamente ante un cuadro que denominamos blefaroqueratoconjuntivitis pediátrica. Y es dentro del espectro de las enfermedades de superficie ocular más grave, ¿sí? Más grave a la cual nos vamos a tener que enfrentar. Acá tienen los signos clásicos, la obstrucción de la glándula de Meibomio, las inflamaciones en la conjuntiva y las escamas y los collaretes en las pestañas. Tenemos también, si el paciente tiene un componente de alergia, vamos a tener unas úlceras en escudo generadas por la conjuntivitis papilar severa y el frotamiento, ¿sí? Y también flicténulas. Y podemos a estos pacientes separarlos en fases agudas y fases crónicas, ¿sí? En la fase aguda vamos a tener mucho compromiso corneal con hiperemia y en la fase crónica el compromiso corneal va a ir más hacia infiltrados subepiteliales y la vascularización que va a quedar remanente. Las imágenes de la izquierda pertenecen al profesor Kinoshita, las imágenes de la derecha son de una paciente mía que ya está con un nivel de corneal scarring elevado, que incluso con riesgo de perforación. Y es una paciente que viene con blefaroqueratoconjuntivitis desde los 3 años y ahora ya está en la adolescencia, que suelen realmente rebrotar en esa edad y ponerse peores. Bien, volviendo a la clasificación actual. Para el profesor Kinoshita, la glándula de Meibomio y la superficie ocular son una sola entidad. Y cuando empieza la inflamación en la glándula de Meibomio, vas a terminar, en general, sí o sí, afectando a toda la superficie ocular. Y por eso lo llama MOS, como una entidad, Meibomian Gland and Ocular Surface. Cuando tenemos alteración de la glándula de Meibomio, podemos tener cicatrices, podemos llegar perdón, a sobreinfección con bacterias, podemos facilitar el ojo seco evaporativo y podemos terminar en una verdadera enfermedad de la superficie ocular. Cuando el chalazion y la meibomitis se cronifican, estamos ante el cuadro de Pediatric Blefaroqueratoconjuntivitis. Perdón, voy a ir para atrás. Y la otra cosa que nos enseñó el profesor Kinoshita es que él habla de un espectro de enfermedades y pone a todos en el mismo saco, a los pacientes que tienen rosácea pediátrica y a los que tienen meibomitis y queratoconjuntivitis relacionada a su meibomitis. Digamos, no se ocupa tanto de hacer el diagnóstico diferencial, ya que el tratamiento para él es el mismo, ¿sí? Este es el profesor Kinoshita, que se dedica a este tema y que en realidad el mensaje más importante que él quiere transmitir es que cuando estamos tratando una blefaroqueratoconjuntivitis pediátrica, cuando tenemos compromiso corneal, no debemos dudar y tenemos que empezar con tratamiento sistémico con agentes antimicrobianos, ¿sí? Es lo único que va a frenar el proceso y la escarificación corneal y las cicatrices corneales. Acá, por ejemplo, les traje un paciente mío que estaba con una blefaroqueratoconjuntivitis. Probablemente la etiología es una rosácea, pero como les decía, ya no se hace tanto esa distinción. Lo que se lleva es al tratamiento, ¿sí? Y fue tratado, además de los tratamientos locales clásicos, hicimos acitromicina oral en el régimen de 3 días. Es muy fácil calcular la dosis al peso. Yo lo suelo utilizar a manera de pulsos, o sea, se coloca, apenas uno detecta este cuadro, comienza con 3 días de acitromicina,
se hace un descanso de 3 semanas y media, se lo cita al paciente y si necesita otra vuelta, a los 4 semanas recién puede volver a tomar otros 3, 4 días de acitromicina, se dejan pasar 3 semanas y así al mes. Este paciente llevó 3 pulsos de acitromicina para llegar a este estado, que es un estado de paz y de gran mejoría. Ven que todavía apenas le queda una cicatriz, pero es apenas, ¿sí? La verdad que la acitromicina en jarabe es mucho más práctica que la eritromicina, que era lo que usábamos hace 15 años, ya que la posología de un régimen de 3 días hace mucho más fácil que la madre se lo indique y que pueda ser suministrado, ¿no? La eritromicina clásica que usábamos hace 15 años era todo el mes, darle todos los días un antibiótico y bueno, y después tenemos la contra de esto es la flora, que bueno, las papistas de la flora, que tenemos colegas que se dedican a eso, no les gusta mucho el tratamiento, pero en realidad cuando hay infectación, cuando hay así afectación de más de 3 párpados y principios de compromiso corneal, no queda otra que empezar con el tratamiento oral. La citromicina local también se puede usar en los niños, pero arde bastante y hay que tener prudencia al usarla. Yo estoy utilizando acitromicina oral en estos momentos. Y bueno, el mensaje, no minimizar los cuadros de blefaritis crónica en los niños, explicar bien la cronicidad a los padres, formar equipos multidisciplinarios, explicándoles las consecuencias del no tratamiento, porque hay padres que también que dicen, bueno, no, no le demos. ¿Saben qué? Las cicatrices corneales y la disminución de la agudeza visual van a llevarlo a un estado irreversible, como mi paciente, la que les mostré antes, y la verdad que, o sea es bastante simple dar los antibióticos orales. Si ustedes no tienen un pediatra asociado, pueden ustedes también calcular la dosis, pero si ustedes ven un compromiso corneal, no duden en comenzar el antibiótico oral. Y hacer bien, como les decía antes, el diagnóstico diferencial de la conjuntivitis. Pues es una blefaroconjuntivitis, es una conjuntivitis herpética. O sea, siempre hay mucho de clínica y también tenemos que pedir el laboratorio cuando es necesario. Y acá les traje otro caso que tuvimos, una enfermedad de injerto contra huésped, que es una enfermedad inmunomediada por las células del donante que atacan los tejidos del receptor y produce una conjuntivitis crónica ahí, estoy quedada hoy. Bueno, usted produce una conjuntivitis crónica y afecta a todas las mucosas, ¿sí? Inflama todas las mucosas y en el caso de los ojos tenemos una conjuntivitis con entropion. Y acá pues, les traje un caso de una niña de 9 años que tenía estas úlceras corneales acá en el limbo inferior, que en realidad también estaban provocadas un poco por el entropion, que no evolucionaban. Yo la recibí con múltiples tratamientos, perdón, vuelvo para atrás, con múltiples tratamientos, herpéticas, solo antibióticos y lubricantes, y solo recibía antibióticos, ¿sí? Y bueno, solicitamos una microscopía confocal y había micosis. Como en el caso como había micosis, comenzamos el tratamiento con voriconazol, pero también comenzamos un tratamiento con ciclosporina, porque esta niña, de momento que se sabía el AIDS, tendría que haber estado con ciclosporina. Comenzamos la ciclosporina a la par de la infección y empezamos a ver cómo las úlceras corneales remitían y la conjuntiva mejoraba. A medida que iban cerrando las úlceras, le pudimos agregar insulina para ayudar a la epitelización y para desinflamar un poco los párpados también utilizamos doxiciclina oral. Todo el momento, a pesar de este tamaño de úlcera que ven acá, la paciente tenía 20/20 de agudeza visual, así que nos acompañó la suerte también ahí. Pero bueno, finalmente logramos este nivel de epitelización. Ven ustedes el borde de la herida, que está mucho mejor y ahora ya casi no tiñe y ya está en su tratamiento clásico de H, que es con ciclosporina. Recién ahora le estamos subiendo la ciclosporina de 0,5 que empezamos a 1 o a 1,5. Recién en septiembre no tuvo
no tuvo más micosis y ya está la úlcera cerrada, ¿sí? Y vamos a continuar con el tratamiento crónico, ¿está? Yo lo que quiero que se lleven es que primero la responsabilidad del diagnóstico diferencial es nuestra, ¿sí? Hay que tratar de explicarle los diagnósticos a los pacientes, si no el paciente va a dar vueltas y vueltas y no va a recibir el tratamiento indicado, ¿sí? Tenemos que apagar los incendios, pero tenemos que ponerlos en manos de los infectólogos oculares o de los superfisiólogos oculares para que le hagan el tratamiento específico, ¿sí? Eso es lo más importante y bueno, prestar atención y sobre todo también tratar de orientar al paciente cuando llega a una guardia con la palabra conjuntivitis, tratar de explicarle que hay conjuntivitis crónicas, que no contagian y tratar de llevarlo a donde corresponde, que es el consultorio de infectología y superficie ocular. Nada más. Estoy abierta a preguntas. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor Zunino. Un placer, María Julia, hablar de este interesante campo de la oftalmopediatría, superficie ocular e infecciones. Vamos a seguir ahora, después al final vamos a hacer un debate entre todos con el doctor Arturo Grau Diez, oftalmólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor asociado de oftalmología, especialista en córnea, superficie ocular y cirugía refractiva, magíster en bioética y miembro del Centro de Bioética y es embajador en Chile de la Tear Fluid and Ocular Society a nivel mundial. Arturo, un placer tenerte con nosotros aquí y te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de que me hayan invitado. Ya son muchos años de no solamente tener el honor de presentar cosas con ustedes, sino que de amistad. Ya perdí la cuenta cuántos cabos he ido a Buenos Aires, estuve en Córdoba y nada, para mí es un honor estar presentando y les agradezco siempre la amistad y la buena onda de poder presentar estas cosas que me encantan además. Esta presentación tiene la particularidad de que voy a combinar varias ideas y varios conceptos que me gustan mucho. Siempre trato de promover el tema de que la cirugía refractiva es una cirugía de especialista idealmente, a pesar de que en muchos países del mundo no se considera una especialidad y lo hacen desde retinólogos hasta expertos en catarata o expertos en uveitis y no hay mucha regulación en los países. Creo que la gran diferencia entre alguien que se especializó en esto es el manejo de las complicaciones y una de las terribles complicaciones es tener una infección después de un láser. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿estamos informando bien a los pacientes de las complicaciones de un LASIK o una PRK? Y la segunda pregunta es, ¿cómo los oftalmólogos, más allá de ser médicos, interactuamos con esta cosa que se nos viene encima como una avalancha que son las redes sociales? Y es bastante tentador caer en prácticas, ¿cierto? Que de repente uno dice, chuta, esto es correcto, esto respeta la privacidad del paciente. Y lo primero es justamente que una de las cosas de mantener una buena relación médico-paciente es respetar la dignidad del paciente. Cuando uno va a operar a un paciente lo hace firmar un consentimiento informado, pero muchas veces cuando uno sube una foto o un video de algún caso clínico en las redes sociales, el paciente se entera, o la mayoría de veces no se entera, y otras veces simplemente se lleva la sorpresa de que cree reconocer que el problema que están mostrando es su propio ojo. Por lo tanto, hay que informar a los pacientes, y esta es una nueva forma de relacionarse con la medicina, que es eh, saber que el paciente tiene ciertos derechos también en las redes sociales. Este número está actualizado ahora, esta semana, prácticamente 10 veces más de lo que yo presenté hace un par de años. O sea, si ven en Instagram, 2.000 millones de cuentas activas mensuales. Eso es lo que está funcionando ahora. Sigue siendo el más masivo Facebook, YouTube como lo estamos haciendo ahora, TikTok. Pero si uno suma todo esto es una locura. O sea, realmente uno llega a rincones inesperados en el mundo con la información. Y lo que se repite de recomendaciones es que esperemos tener una presencia online seria versus buscar fama, ¿ya? Y yo siempre digo, en Chile creo que tenemos la misma expresión que en Argentina, hablar para la galería, ¿cierto? Eh, Gente que se toca el pecho y dice lo más importante es el paciente y lo está mostrando, ¿cierto? En Instagram y por supuesto que uno dice conozco a este tipo y lo único que le gusta es ganar plata. Entonces
La verdad es que hay mucha pantalla, mucha imagen falsa en las redes sociales también. Hay gente que le gusta educar mediante las redes sociales, colocar cosas académicas y otros atraer pacientes. Y una de las cosas que los norteamericanos tienen ya definido hace muchos años, esta publicación es de 2018, es lo que llaman medutainment, es decir, cómo hacemos una especie de engaño, ¿cierto?, mediático para entretener a los pacientes y a la gente y captar más pacientes, ¿no? Esto es un verdadero aviso comercial. Y el objetivo último siempre es atraer más pacientes. Y uno lo puede hacer mostrándose como muy exclusivamente un gran cirujano, una persona muy empática con los pacientes, una persona cercana a los pacientes, una persona quizás con una estética especial, muy bien vestido, bien estrafalario. Entonces hay muchas formas y esto es lo que la ética, la verdad, es que trata de evitar. Acá les muestro ejemplo de lo que se repite en las recomendaciones de la ética y comités de ética de distintas sociedades, en este caso el Colegio Médico de Chile, la Sociedad Chilena de Oftalmología, y encontré este código de ética del CAO, que me parece que es bastante antiguo, pero igual sigue siendo válido. Y lo que se repite es una solicitud de ser un poquito sobrio, ¿ya? Una solicitud de tratar de controlarse en esta tentación de mostrarse como un aviso comercial de la venta de chocolate. O sea, acá esto no es ir a la peluquería a cortarse el pelo, sino que es ir a ver a un oftalmólogo que uno espera que haga las cosas bien. Entonces se le recomienda una prudencia, y la verdad es que finalmente se deja a manos del propio médico cuánto va a filtrar de estas características en las redes sociales. No hay regulación. En Chile cada uno hace lo que quiere. Que me perdonen los chilenos que están viendo esto, pero haber sido de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica y la salud de la Católica es el logo más potente dentro de la medicina chilena. Y mucha gente pone en sus perfiles, ¿cierto?, médico UC. Y no necesariamente trabaja en la UC, sino que se formó en la UC. Entonces es como ustedes en el fondo pusieran cualquier formación que tuvieron y no necesariamente están activamente trabajando en ese lugar. Por lo tanto, nadie podría decir está mintiendo. Sí, fue de ahí, estudió ahí, pero no es que trabaje ahí. Pero el logo es potente, entonces el logo me sirve para mostrarme. Hablemos entonces del drama de una queratitis infecciosa translásica. Esta es la gran pregunta, yo creo que se repite en todo el mundo. ¿Qué le dicen a sus pacientes respecto al riesgo de tener una infección por una cirugía refractiva? Siempre dicen, oye, es menos del 1%. Yo sinceramente, si un médico me dice, mira, el riesgo de tener una infección es menos del 1%, no me operaría. Y si yo soy cirujano refractivo, no me dedicaría a esto si tuviera uno de 100 o menos de uno de 100, uno en 200, porque me parecería un desastre. O sea, realmente serían cifras dramáticas para dedicarse a esta subespecialidad. Entonces, ¿es suficiente? ¿Qué le dicen ustedes a sus pacientes? Pero vamos a conversar. Aquí saqué distintas cosas de países en el mundo respecto a cómo se ofrece la cirugía láser, ¿cierto? Entonces uno puede decir, oye, te voy a hacer una cirugía 100% láser, no voy a usar cortes. Pero nadie habla de complicaciones, muestran mujeres guapas, uno dirá, bueno, voy a quedar así de guapo después de operarme. Y esto es fantástico. Yo creo que eh, nosotros en Chile tenemos un Servicio Nacional del Consumidor y es como un bebé en pañales comparado con el OCU, que es la Organización de Consumidores y Usuarios de España, que son realmente fantásticos y son muy, muy poderosos en cuanto a cómo actúan frente a las injusticias de los usuarios. Y esto fue del 2007, es una encuesta y es realmente impresionante. ¿Qué hicieron ellos? Inventaron pacientes ficticios y se fueron presentando o llamando por teléfono a los mejores centros de cirugía refractiva de España en Barcelona y Madrid. Y hicieron una clasificación de cuánta información le entregaban al paciente respecto al precio, respecto a complicaciones, etcétera. Y los resultados son nefastos. Se salvan medianamente un par de centros en España. Por ejemplo, como resumen, 4 de 29 centros que evaluaron mencionaban que el paciente podía tener ojo seco. 1 de 29 mencionaban que podía tener halos después de una cirugía. 15 de 29, la mitad, mencionaba que quizás necesitaba una nueva operación. Y 1 de 29, una ectasia postlásica. O sea, realmente no les decían nada. Por lo tanto, había una omisión de la información era incompleta, había las recomendaciones éticas internacionales dicen, bueno, como les decía al comienzo de la introducción, esto es una subespecialidad. Lamentablemente yo he escuchado a colegas decir, oye, si no yo no lo opero, lo van a operar en otro lado, lo tengo que retener.
O la topografía que es anormal, pero tampoco tan mala, le dice, bueno, le haré una PRK, como diciendo, así me salvo, y no se me va a otro lado, o el paciente no queda triste porque no lo puedo operar. O prometer, como está este comercio, de decir, esto es 100% efectivo, porque no lo es. Hay lugares más dramáticos en que el cirujano no hace toda la cirugía y, por ejemplo, un técnico médico o una arsenalera o una enfermera le hace el docking del femtosegundo, eso sabemos que ocurre, ¿ya? Y eso no es correcto. ¿Qué cifras tenemos que decirle al paciente entonces? Aquí, por ejemplo, en el 2009, más de 200.000 pacientes de LASIK operados y queratitis infecciosa, 72 ojos. Por lo tanto, la frecuencia era de un 0,035% por procedimiento. ¿Ya? Todas las infecciones fueron dentro de los primeros 6 meses. Esto fue una encuesta anónima de la Sociedad de Cirujanos Refractivos Norteamericana del 2011. Y aquí, bueno, es bien graciosa la encuesta anónima porque había una incidencia de 1 en 1100 más o menos. ¿Ya? 16 casos la primera semana, y etcétera, pero todos eran dentro de los 6 meses también. Si ustedes comparan varias de estas encuestas en distintos años, la verdad es que fue mejorando, absolutamente, hay menos infecciones. Y el comentario generalizado que explicaba, intentaba explicar por qué no habían tantos casos, era porque los cirujanos decían, oye, yo no tengo infección, a mí me llegan casos derivados de otros lados. Y eso no es así, sabemos que todos tienen problemas, ¿ya? Pero lamentablemente nadie lo muestra. Y estos casos son, pero la nada misma comparado con la realidad. ¿Qué es lo más triste de todo eso? Que prácticamente no los cultivan, ¿ya? Empezaron a cultivar bastante en el 2001, si ustedes ven 21 pacientes, en la consulta del 2004, 0, nadie cultivó y después 8. O sea, de verdad se cultiva muy poco. Acá también en la web de la Academia Americana de Oftalmología, la frecuencia de infección, 1 en 500, 1 en 2000. La verdad que no es así, es mucho, mucho más bajo. No es una falta de información. Ahora esto, así uno ve videos de cirugía refractiva en internet. Así operan en Estados Unidos muchas veces. Sin mascarilla, el ayudante sin mascarilla, sin gorro, sin guante. eh, un desastre. ¿Ya? Ahí ustedes ven cómo la ayudante le va pasando al cirujano que está en camisa, ¿cierto? Con las manos descubiertas, operando un ojo de una cirugía LASIK. Es una cultura de no ponerse guantes en LASIK. Los cirujanos creían, espero que no lo sigan haciendo, de que esto era infalible, una cirugía de superficie que nunca va a tener infecciones. Eso soy yo operando, no estoy especialmente vestido para la foto, es como opero normalmente todas las semanas y ahí, nada, una foto que encontré en internet de una cirujano que además está haciendo una cirugía de faco y ustedes ven que no solamente tiene la nariz descubierta, que es una muy mala costumbre de muchos cirujanos porque siente que se ahogan y la verdad es que la mascarilla uno respira de lo más bien, sino que tiene además la boca descubierta. O sea, la verdad es que está de adorno esa mascarilla. Y aquí viene una publicación bien interesante que le preguntaban, bueno, ¿cómo usan la mascarilla los cirujanos? Y la verdad que los peores usuarios de mascarilla quirúrgica somos los oftalmólogos, los cirujanos vasculares. En cambio, los mejores los cirujanos plásticos y los traumatólogos. Así que tenemos una tarea de aprender a usar la mascarilla. A mí me da un poco de vergüenza cuando grandes cirujanos latinoamericanos muestran cirugía en vivo y tienen su Instagram, ¿cierto?, cargado de cirugías y videos y están con la mascarilla ahí a medio tapar. Se ve mal, se ve burdo. O sea, ya y en las conversaciones que tienen con los pacientes, la broma, el baile, pierde seriedad. Y esta es otra publicación bastante interesante que decía, bueno, cuántos cirujanos tienen cultivos positivos de Staphylococcus aureus en la nariz? La verdad es que la cifra es bastante importante, pero si uno usa bien la mascarilla no tiene mucha importancia. No había diferencia entre cirujano y residente, y no había también diferencia entre ser un gran cirujano de alto volumen contra uno de bajo volumen, ¿ya? Pero eh, la verdad es que es importante la cantidad de cultivos positivos entre cirujano y residente. Sigamos hablando de queratitis infecciosa. La queratitis infecciosa en el LASIK o la PRK es considerada una queratitis microbiana atípica porque no son normales, ¿ya? Siempre son microorganismos bastante atípicos. Y dentro de lo clásico que se habla en la cirugía LASIK, que por suerte los tiempos modernos nos ayudan porque aprendimos de esto y prácticamente ahora ya no hay infecciones, pero la epidemia infecciosa de hace 30, 25 años con el LASIK fue la micobacteria y era un desastre, o sea, eran ojos ciegos y perdidos.
es una cirugía, o sea, es una infección de una cirugía que crece muy lento, los cultivos se pueden demorar 2 o 3 semanas en salir algo, y son microorganismos muy resistentes a desinfectantes y al cloro. Y el primer factor de riesgo justamente era el LASIK. Pero viene la diferencia cuando cambian la forma de preocuparse de los tipos de guantes, de no usar aguas en el pabellón operatorio, ¿cierto? 2001, prácticamente la mitad de los casos eran micobacterias. Desde el 2004, 5%, creo que ahora estamos por debajo del 1%. O sea, es muy raro tener micobacterias. Pero por Dios que son complejas. Una de las características es que puede tener lesiones satélites, muy distinta al hongo, una keratopatía cristalina y esta especie como de imagen de parabrisas fisurado. ¿Cómo se trata? Lamentablemente hay que levantar el flap, a veces hay que amputar el flap para que entre el antibiótico, y se usa una triterapia, amicacina, claritromicina con moxifloxacino, más la cuarta terapia, claritromicina oral, y no se recomiendan corticoides porque funciona igual de mal que un hongo. A veces hay que repetir cultivos, repetir debridamiento, quitar, y bueno, muchos terminan en queratoplastia penetrante. Entonces, ¿qué le recomendamos para evitar complicaciones? Siempre hacer un examen completo, si hay una blefaritis, si hay infecciones previas. Tratamiento preoperatorio, bueno, no se usa actualmente, pero campo estéril, blefarostato, aislamiento de pestañas, guante, mascarilla, ¿cierto? Hacer las cosas bien, lavarse las manos, por supuesto. Y en una infección tradicional, la verdad es que funciona todo bien. Las quinolonas son la primera línea. Se pueden mezclar más adelante con tobramicina o prednisolona. En lugares del mundo se usa cloranfenicol, otro tipo de quinolona. Pero siempre hay que cultivar, ¿ya? Y hay que ser rápido. Esto no es para esperar. ¿Qué hago? Le levanto el flap. Se levanta el flap, se lava y se da tratamiento fortificado. O sea, hay que preocuparse porque si no uno termina con un trasplante. Y siempre cultivar para no estar actuando a ciegas. Aquí ya vienen otras publicaciones más nuevas, con más cantidad de pacientes, miren, 500.000, muy pocos pacientes, y miren la cifra de infección, 0,0057. Significa que decir menos del 1% es muy pobre, muy poca información para el paciente. Esto también es una realidad. Al LASIK, 1 de 21.000 casos, PRK, 1 de 7.000 casos. Y después de la queratitis aguda, me encanta este tema, he visto varios pacientes, vienen las queratitis tardías. Uno es el trauma. Aquí esta foto es muy mala porque este paciente tiene una fotofobia terrible, pero esto fue clásico trauma vegetal. Trauma vegetal con LASIK es un dolor de cabeza, porque ustedes recuerden que el corte del LASIK nunca va a estar completamente adherido al resto del estroma. Por lo tanto, ese es un medio de cultivo aislado muy complejo. Aquí no se ve muy bien, pero se veía infecciones satélites blanquecinas, pero con algunos moteados negros. Y esos son hongos que se ven negros, como la nigrospora, que fue el cultivo positivo de ese caso. Y después viene la queratitis tardía espontánea, que me encanta porque es un tema que veo frecuentemente. Y son pacientes operados de LASIK, no de PRK, pero años y años después. Generalmente bacterias, microorganismos del reborde palpebral. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Justamente había una blefaritis. Entonces, donde toca el reborde palpebral, cargado de muchas más colonias bacterianas que un paciente con sin blefaritis, eso ya lo sabemos, está hiperpublicado. Entonces, el reborde donde toca el flap en su corte, ¿cierto? Sobre todo antes de la generación del femtosegundo, que el corte es medio cuadrado y no es tan sellado como el femtosegundo, encontramos estos infiltrados que muchas veces son infecciosos, no solamente inflamatorios por estáfilo. 11 años después, y uno cultiva y sale algún bicharraco bien complejo, y es donde se rompe el epitelio relacionado al reborde palpebral con esta cosa bacteriana. Así que como conclusión, no le digan menos del 1% al paciente, porque yo saldría arrancando, examinen bien a sus pacientes, aunque el paciente le duela y tenga que esperar 3 meses, 2 meses, un mes de un tratamiento de blefaritis, háganlo porque las infecciones vienen de ahí en el mundo moderno. Traten o sea, las alteraciones de la superficie ocular, piénselo bien con un ojo seco grave o enfermedad autoinmune, en esos pacientes no se opera. Consientan las imágenes, hagan un consentimiento informado para subir imágenes a las redes sociales. Y el paciente, al igual que cualquier consentimiento, se puede arrepentir y decirle, usted tiene que bajar la foto porque no detectaron que era yo. Respeten la privacidad de los pacientes, ¿ya? Lean el código de ética de sus sociedades porque le están recomendando las cosas y por sobre todo eviten esta especie de acto mediático, ¿cierto?, de captación de pacientes porque
no se ve bien, no es correcto ni justo para los pacientes. Y la verdad es que, por lo menos en todas las sociedades latinoamericanas, que son un poquito más, ¿cierto?, tímidas con respecto a acusar a otros colegas, todos dejan pasar, miran hacia un lado y dicen, bueno, total, no importa, sabemos que es así, pero la verdad es que esto no es correcto y alguien tiene que ponerle el cascabel al gato en algún momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Interesantísimo lo que vos decís sobre esto de la información, la prevención y el código de ética, fundamental entre colegas. Vamos ahora a presentar a dos personas conocidas en nuestra comunidad. Ella es Silvina Villarrubí, farmacéutica, magíster en ciencias químicas, especializada en formulación magistral, y a Marcos Castellani, también farmacéutico, magíster en gerencia y administración en servicios de salud, especializado en formulación magistral. Ambos son docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, miembros de la Comisión de Buenas Prácticas del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, y también son investigadores en estudio y desarrollo de formulaciones magistrales. Silvina, Marcos, muy bienvenidos, gracias por estar aquí. Pueden hacer su presentación. Gracias. Adelante. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. ¿Se está viendo bien? Todavía no estamos viendo tu presentación. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Se ve Ahí. bien ahí? Sí, 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 se ve la Bien, primera placa de presentación. Pueden avanzar, chicos. perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que es las formulaciones magistrales en enfermedades infecciosas oculares desde el punto de vista de la formulación magistral en farmacia. Primero, para... a ver, bueno, perdón. Vamos a recalcar la importancia de la formulación magistral como herramienta terapéutica, no solo en la farmacoterapia ocular, sino para todo tipo de tratamientos personalizados. La formulación magistral es una herramienta terapéutica muy importante. Entonces, en el caso particular de las formulaciones magistrales o oftálmicas, son formulaciones estériles, por supuesto, para ser aplicadas en el ojo, que las elaboramos de acuerdo a normas nacionales que se basan en normativas internacionales que nos permiten ajustar los parámetros acordes a las necesidades tanto del paciente como también de la patología particular que necesite ser tratada en ese momento. En el caso de infecciones muy graves o también en patologías o enfermedades que se llaman poco frecuentes. Bueno, esto es para que observen un poco de la manera en la que trabajamos. Es un laboratorio especial con condiciones de aire filtrado. Este aire lleva un monitoreo externo. Auditorías externas vienen y controlan la calidad de aire que hay en el interior de esta sala. Y bueno, como ven, el operario, en este caso Marcos, está trabajando con toda la indumentaria que corresponde de acuerdo a la normativa internacional. También esto es importante destacarlo porque da seguridad para el prescriptor. Nosotros siempre hacemos en eso mucho hincapié porque el éxito de una terapia
Y el beneficio para el paciente también está en cómo es preparado ese medicamento magistral. Nosotros, a nivel de la normativa, tenemos las mismas exigencias en cuanto a calidad que los laboratorios industriales. Lo único que nos diferencia es que lo preparamos a pequeña escala y con las necesidades particulares del paciente. Bien, bueno, acá les dejo una lista de los antimicrobianos magistrales disponibles más comunes que se utilizan para el tratamiento de infecciones graves, que bueno, ya por supuesto que muchos de ustedes los deben conocer, pero es a título informativo. En una infección ocular severa se altera, por supuesto, la fisiología normal del ojo, la barrera epitelial de la córnea, que es, digamos, la primera barrera contra la que se encuentra un fármaco administrado por vía tópica. En este caso va a estar dañada, entonces va a tener mayor penetración en el ojo. También tenemos cambios en el pH. Como estamos hablando de fármacos y bueno, y desde nuestro lugar somos especialistas en lo que es la estabilidad, hay fármacos que son estables a pH más bajos, otros a pH más alto, entonces hay que tener en cuenta que ese pH suele variar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. El flujo lagrimal, la inflamación también va a provocar mayor volumen de lágrima, el ojo está inflamado, el paciente está muy molesto y permanece menos tiempo también en la superficie oftálmica. Con respecto a esto, es muy importante tener en cuenta y definir, recordar también conceptos, la farmacocinética. En este caso, la farmacocinética ocular, que describe cómo el fármaco se absorbe, permanece y se metaboliza, que es muy importante a la hora de obtener el efecto terapéutico, que ya eso lo vemos en la farmacodinamia, que va a ser la relación que hay entre la concentración del fármaco en el sitio de acción y el efecto farmacológico sobre el microorganismo causante. Para esto vamos a ver, es un poco como para traer conceptos y verlos nuevamente. Va a haber antimicrobianos que su efecto terapéutico va a depender del tiempo en el que esté en el sitio necesario por encima de la concentración del medicamento que esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, mientras más tiempo vemos que esa concentración está por encima, nos vamos a asegurar que ese fármaco ejerce el efecto. Esto lo vemos, por ejemplo, en los fortificados de vancomicina y ceftazidima. Entonces, se deben dosificar de manera frecuente para mantener esa concentración en el tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. Ahora bien, va a haber fármacos antimicrobianos que necesitan picos. La eficacia depende de la concentración máxima, un pico máximo de concentración que esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. Son como pulsos o altas concentraciones, entonces ahí ejerce el efecto. Este sería el caso de la amicacina. Entonces, con respecto a los colirios fortificados, que son muy recetados para infecciones corneales severas, ¿qué podemos decir como regla general? Que deben administrarse de manera secuencial, pero no coformularse en el mismo envase.
Esto es muy importante porque las asociaciones pueden tener problemas en cuanto a la estabilidad química. Tenemos diferencias en el pH y la osmolaridad necesarios en los diferentes fármacos. Hay algunos que son estables a pH más ácidos, otros a pH más alto, entonces no conviene coformularlos. Entonces, el comportamiento tópico puede llegar a cambiar en la asociación, por ejemplo, de vancomicina con ceftazidima. A nivel tópico podemos observar precipitados. Entonces, por seguridad, recetarlos de manera individual. El esquema. ¿Por qué se hace un esquema de antibióticos, antimicóticos y de lágrimas? Los antibióticos fortificados generalmente deberían administrarse como primer antimicrobiano en el esquema de tratamiento, porque necesitan una superficie limpia de la zona a tratar y son muy sensibles a los cambios en el pH. Luego de esto deberían estar ubicados los antimicóticos. Puede ser fluconazol o voriconazol. Y anfotericina, que si está incluida en la terapia, porque la suelen indicar en el tratamiento de las cándidas, debe indicarse sola porque es muy, muy sensible. Luego, si está indicado un antiséptico, acá ponemos el caso de la clorexidina y la polihexametilbiguanida, son tensioactivos catiónicos. Entonces nos pueden provocar cambios en el pH de la superficie y alterar la absorción de los antibióticos fortificados. Luego de este esquema, recién deberían agregarse, como para un confort del paciente, lágrimas o geles. ¿Por qué? Porque pueden barrer, por supuesto, los medicamentos de la superficie oftálmica, y en el caso de los geles, si bien permanecen por su adherencia mayor tiempo en la superficie oftálmica, pueden atrapar alguna molécula de los antimicrobianos y no permiten la absorción de esos activos en el sitio necesario. Entonces, entre los antimicrobianos podemos establecer una distancia de 10 a 15 minutos, como ya dijimos, para evitar arrastres o cambios en el pH. Para colocar las lágrimas o los geles deberíamos esperar, luego de colocar el esquema, 15 a 20 minutos. Entonces, de esta manera permitimos absorción y no alteramos la difusión del principio activo. Bueno, ahí de nuevo está el orden que citaba recién. Y por nuestra parte, damos por concluido, les dejamos nuestros mail y nuestros WhatsApp para consultas o lo que necesiten. Y bueno, agradecerles este espacio, es un gusto compartir y bueno, siempre a disposición. Gracias Silvina, gracias Marcos. Interesante el tema de las formulaciones magistrales para nosotros que vemos el colirio ya cuando viene preparado directamente para aplicar. Todo lo que hay detrás de eso, la formulación, la preparación y el empeño que se hace, ¿cierto? Excelente, muchísimas gracias. Ahora, si sos tan amable, Silvina, dejar de compartir pantalla, vamos a hacer Ay, la siguiente necesitaría presentación. que la... Sí, si podés. Ay, Ahí. recién me sacaron ustedes. Ah, bien. Juancito, si está por ahí dando vueltas y podés, vos que tenés el mando
Estamos de este actor. acostumbrados a dar charlas, pero en persona, no tan acostumbrados. Así que bueno, Está gracias por bien. la ayuda. Fíjate, Silvina, si abajo donde dice share, Sí. ahí podés aplicar, ahí está, ahí me parece que dejaste de compartir. Buenísimo, gracias chicos, un placer. Ahora nos vamos a juntar un ratito al final para compartir un poquitito de nosotros, entre todos, algo. Y vamos a hablar un poquito, a ver si me sale, ahí está, creo que ahí se debe estar viendo, sobre lo que es inteligencia artificial. Hace poco leí un artículo que lo voy a presentar al último sobre el uso de la inteligencia artificial en lo que es las queratitis infecciosas. Entonces, esto lo subtitulo como presente, es lo que tenemos hoy, y futuro. La inteligencia artificial nos va a dar una mano para ayudarnos en el diagnóstico de las queratitis infecciosas. Tomé 4 pacientes, 4 ojos, y le pregunté a la IA, al chat GPT IA abierta. La primera pregunta es, ¿qué patología es? Y la segunda pregunta es, si es posible saber el agente infeccioso con la información brindada. Vamos al primer caso. Este es un caso que compartimos con Juan Rivero, una paciente femenina, y solo con esta foto yo le pregunté a la IA qué patología es. Y la inteligencia artificial me contestó lo siguiente en forma resumida. Una úlcera corneal con infiltrado corneal, edema circundante, sugestivo de una queratitis infecciosa. Y después dice infiltrado denso, blanquecino, bordes mal definidos, rodeado de estrema y posible hipopio, sugiere una queratitis bacteriana severa, que podría ser una queratitis fúngica o una queratitis por acantameba como diagnósticos diferenciales. Pero el diagnóstico probable es úlcera corneal bacteriana. Ahora bien, esta es la presentación del paciente. Una paciente de 75 años, cuyos síntomas comenzaron una semana atrás, con antecedentes de hace varios años de necropatía penetrante en ojo izquierdo, y la descripción de esa infección, ¿no es cierto? Una úlcera corneal central de 6x6, con un infiltrado denso de 4x3, de mediana profundidad, blanco, que tenía espículas periféricas tipo queratitis cristalina y, por supuesto, edema asociado. La cámara anterior estaba limpia, se toma muestra y se inicia con lo clásico de los fortificados, cubriendo el espectro bacteriano y micótico. Y después, vamos a siguiente diapo, acá está, le pregunté, en base a esta información, si es posible saber el agente infeccioso. ¿Y qué contestó la inteligencia, el chat? Con la información clínica, la descripción del microscopio y la imagen, sí es posible sospechar un tipo de agente, aunque a confirmar con los estudios microbiológicos. La interpretación orientativa, según la descripción, es la queratitis cristalina, nos orienta hacia un fusarium o hacia un aspergillus. El edema estromal, la ausencia de hipopio también son compatibles con infección fúngica. Y vamos al último, diagnóstico presuntivo más probable, queratitis micótica filamentosa. Ahora bien, ¿qué nos dio el cultivo? Streptococcus mitis. La IA nos dijo que era un hongo, pero la realidad es que el cultivo desarrolló un Streptococcus mitis. Perdón. El caso 2, también con esta misma foto le preguntamos a la IA qué patología es y la describió. Hiperemia conjuntival intensa, edema corneal. Yo no sé cómo hace la IA para definir un edema corneal, pero me encantó que me lo dijera. Infiltrado blanquecino, eso es bien evidente. Y posible descemetocele y adelgazamiento estromal marcado, lo que sugiere una queratitis infecciosa severa en etapa avanzada. El diagnóstico probable es queratitis fúngica o micótica, probablemente debido a un hongo filamentoso. Características que orientan esta etiología, bueno, el infiltrado, los bordes mal definidos, la coexistencia de una forma cristalina de queratitis y la evolución subaguda o crónica. Y antecedentes del trauma vegetal, que ahora les voy a reescribir el caso. Esta paciente de 58 años
viene por derivación de una provincia limítrofe para tratamiento y diagnóstico y tratamiento. El ojo derecho estaba en tisis bulbi por una infección de pseudomonas 15 años atrás. Tuvo un traumatismo con una reja metálica en el ojo sano, que es el ojo izquierdo, y comenzó con síntomas y disminución de la agudeza visual. Fue tratada con gatifloxacina comercial y después con ceftriaxona y vancomicina. Y bueno, y ahí vemos la úlcera de 5×6, un infiltrado corneal único, denso, central, con bordes bastante bien definidos hasta un estroma profundo, con una extensión máxima de 6,5, con un leve tinda pero sin hipopión. Y con esta información vamos al chat GPT y nos dijo, ¿es posible saber el agente etiológico? Lo primero que dice, no. No es posible establecer con certeza el diagnóstico etiológico solo con la información clínica y biomicroscópica. Pero la descripción clínica nos hace sospechar un origen infeccioso posiblemente bacteriano, pero no es posible identificar el agente específico. Lo que sí se puede decir que es una úlcera corneal infectada por los antecedentes de trauma y el aspecto blanquecino profundo y la demás descripción, es probable que sea una queratitis bacteriana postraumática, probablemente por Coccus gram positivos. Ahora bien, ¿qué diagnosticó el cultivo? Una Serratia narcessis. Vamos bien, ya después hacemos el resumen al final. Vamos por el caso 3 de 4. Acá tenemos la foto, le preguntamos a la IA solamente, insisto, con la foto, y la imagen la describió, ¿no es cierto? Una úlcera corneal central, con infiltrado denso, bordes mal definidos, asociado a una hiperemia y edema córnea. El patrón de espiral un anillo infiltrado sugiere, miren, con la foto nomás, una queratitis infecciosa por Pseudomonas aeruginosa. El diagnóstico presuntivo más probable entonces es esto, una Pseudomonas aeruginosa. Pero los diagnósticos diferenciales a considerar, según la IA, es la queratitis micótica, la forma de Cantameva de queratitis y la forma necrosante herpética. El caso es el siguiente: un paciente masculino de 22 años, que hace 3 días atrás de la consulta, consultó por ojo rojo, molestias, dolor, irritación y disminución de la agudeza visual, mal usuario de lentes de contacto, porque habitualmente se queda dormido con los mismos, los sobreusa, y a la biomicroscopía, por ejemplo, viene con el lente de contacto en el ojo derecho colocado, y se ven microconcreciones compatibles con colonias de microorganismos, que no es extraño ver en los malos usuarios de lente de contacto. Y en el ojo izquierdo, que es el ojo que nos interesa, congestión conjuntival, refuerzo periquerático, infiltrado de 7×6, blanco grisáceo, bordes no tan definidos, profundos, un Tyndall con hipopión de 1 milímetro, se toma muestra y se inicia el tratamiento. Con esta información, más la foto, le preguntamos a la IA si es posible saber el agente infeccioso con la información. En este caso, dice la respuesta, no es posible determinar el agente etiológico con la foto o la descripción, pero sí es posible una sospecha fuertemente orientada a algunos agentes más probables. Se puede concluir que es un cuadro infeccioso severo, con 24 horas de evolución y la necrosis estromal, esas son las pautas. El agente más probable, según la clínica, el factor de riesgo es Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Por el uso del lente de contacto, la evolución tórpida y rápida, el infiltrado denso, profundo, blanquecino, el hipopión y la congestión intensa. Pero no se puede determinar el agente etiológico según la IA. Pero nos adelanta que puede ser una Pseudomonas aeruginosa. Este es el cultivo. ¿Y qué desarrolló? Pseudomonas aeruginosa. Vamos al cuarto y último caso. Esta es la foto. Vamos a la IA, le preguntamos, muestra el infiltrado denso, la describe bien la IA. Qué hermoso sería usar la IA para ver un ojo de un paciente y que lo describa y ya directamente lo registre en la historia clínica, todo esto, sin necesidad de nosotros estar tipeando todo esto. Yo creo que es algo que se nos viene y nos puede ayudar mucho. El diagnóstico más probable es queratitis por acantameba, por el infiltrado en anillo, que vio la IA en esta foto, por el edema estromar, y en fases avanzadas describe un denso granuloma central. Diagnósticos diferenciales: queratitis fúngica, bacteriana severa y queratitis por Pseudomonas. Hallazgo clave: el anillo corneal es altamente sugestivo de acantameba, salvo demostración contraria. Ahora vamos al caso. La paciente femenina de 63 años, esta paciente
Me olvidé de decirles que es una paciente de la doctora Toñón, que compartimos a distancia. El caso 3 que le presenté anterior es una paciente que compartimos con la doctora Suni Fasano, también, no quiero olvidar mencionarlas. Esto comenzó hace 5 días, con ojo rojo, molestia, irritación, y empeoró en las últimas 24 horas. También usuario de lente de contacto. A la biomicroscopía, lo que tenemos en la imagen se describe y se realiza toma y se inicia con los fortificados. Con esta información, más la foto, vamos a la IA y la IA nos dice, con la nueva información clínica, el cuadro encaja mucho mejor con un diagnóstico específico. Queratitis bacteriana severa por Pseudomonas aeruginosa. Fundamentos, evolución ultra rápida, usuario de lentes de contacto, la hiperemia, etcétera, etcétera. Y las características de la lesión coinciden con una urcilobacteriana bacteriana por el infiltrado, el hipopion, el Tyndall y lo demás. Vamos al estudio microbiológico del laboratorio y ¿qué nos informa? Una Pseudomonas aeruginosa, tal como la IA nos había dicho. Entonces, vamos resumiendo un poquitito esto. El caso 1, la IA nos confirmó que era una forma infecciosa de queratitis. En el caso 2 lo mismo, en el caso 3 lo mismo, en el caso 4 lo mismo. Solamente con presentar la foto nos dijo que era un diagnóstico de queratitis infecciosa. Ahora bien, cuando vamos a preguntarle sobre el agente infeccioso como tal, en el caso 1, la IA nos dijo que era un fusarium, pero en realidad desarrolló un Streptococcus vitis, por lo tanto no hubo coincidencia, como dicen los chicos, no macheó. En el caso 2, la IA nos dijo que era un fusarium, también filamentoso, pero desarrolló una serratia, poco hubo coincidencia. En el caso 3, la IA nos dijo que era una pseudomona, el cultivo desarrolló pseudomona, coincidencia, y el caso 4, exactamente lo mismo. Este es el artículo que leí, que les comentaba al principio, donde estos investigadores italianos entrenaron una red neuronal para clasificar las úlceras corneales en fúngicas y bacterianas. Fíjense esto, qué interesante. El sistema obtuvo una puntuación mucho mejor que los clínicos expertos. O sea, cualquiera de nosotros que vea esto podría realmente decir, según la foto, ¿es bacteriana o es fúngica? Bueno, el 90% de las fotos, por el aprendizaje profundo, deep learning, según la base de datos, fue positivo y diagnosticó la IA contra el 62,8% de los humanos. En otra parte de este mismo artículo dice que el sistema evaluó 4.300 imágenes mostrando una precisión superior al 90% para infecciones por acantamiento de bacterias, hongos y herpes, y la IA puede estandarizar la medición del defecto epitelial corneal y del infiltrado, reduciendo la variabilidad entre los examinadores. Eso es muy interesante a la hora de los sesgos. Y ya, como concluyendo, no se puede hacer diagnóstico etiológico definitivo por la IA. Ningún germen puede confirmarse sin cultivo en placas múltiples o tinción de cualquier naturaleza o la PCR. Así que la IA no reemplaza al médico, pero nos complementa. Ese es el presente y va a ser el futuro también. Gente, tenemos que tratar la enfermedad no pensando solamente en la enfermedad, sino también pensando en el paciente. Muchísimas gracias a todos y abro el debate para que opinemos. Ricardo, querido, queremos escucharte hablar de las charlas que hemos dado acá. ¿Qué No, te no, pareció interesante? un enorme gusto. Primero, bueno, la charla de María Julia, que es fundamental, porque no solamente la medicación general maneja el cuadro, sino que reduce la posibilidad de que le pongan o no le pongan las gotas. Es un chico, la gota entra, no entra, es todo muchísimo más difícil. Así que compartido eso también, y en cuanto podamos ser más precisos, más rápidos, vamos a evitar córneas que no van a tener de ver, astigmatismos elevadísimos que no son corregibles después,
Y estos son cuadros severísimos si no los tratamos a tiempo. Así que, no, la charla estuvo fantástica. Esto comenzamos hace muchísimos años atrás, donde todavía el nombre no era muy preciso, hablando de microbio inmunoalérgica, porque era una melange de todo, hasta que, bueno, con el conocimiento se fue aprendiendo, ¿no? Pero instruir a los padres, darles la importancia, explicarles dónde estamos parados y que los chicos, eh, con alguien de la familia que son más afines, que permita el manejo de la medicación, es lo mejor que nos puede pasar. Ujú. Es un desafío el tema de las patologías de superficie en los niños, porque muchas de Sí, ellas tienden a la cronicidad y a veces se confunden con problemas inmunológicos y demás, ¿no? Sobre totalmente. todo el blefaroqueratoconjuntivitis, esa es un gran tema. Es un gran tema. Ujú. Igual los niños a veces nos sorprenden, ¿eh? Yo tengo familias que me dicen, no, no, el nene me está haciendo acordar que le ponga porque siente que le hace bien y obviamente la pide la medicación. La criatura le está haciendo acordar a los padres que se la tenía que colocar la gota. Así que obvio que Y, igual es un tema con la industria, ¿no? Uno buscaría como un inserto o como algo que dure un mes y no tener que estar corriendo al chico todos los días para poner una ciclosporina, pero todavía no hay y estamos en esa etapa, ¿no? O sea, estaría bueno que la industria colabore con algún producto de liberación lenta que se pueda colocar cada 15 días y ser todo más fácil. Pero bueno, ahí, pues sobre todo para estas patologías, ¿no? ahí Silvina y Marco van a tomar nota de esta. Sí, estaría bueno. He Ellos que visto hacen. insertos intracanaliculares en gel con ciclosporinas, pero bueno, o sea, En tienen la, una en la duración facultad, en la Facultad de Ciencias Químicas están trabajando para solucionar este tipo de problemas, así que bueno, esperemos que pronto haya alguna solución. Pero están trabajando, hay un grupo de trabajo, así que bueno, vamos a ver. Lo que ocurre que el tema de la pediatría es bastante complicado, porque bueno, hay que hacer los estudios clínicos en niños y ahí se que complica. ahí se complica, no nos Ujú. dejan, entonces todo traspolamos del Claro, mundo de los adultos tal porque cual. es antiético hacer los niños y realmente por eso. O sea, pero bueno, los adultos también tienen este tipo de patologías crónicas, pero lamentablemente la evolución de los insertos de liberación prolongada ni siquiera para los adultos es rápida, viene como lenta la parte farmacológica ahí. Sí, ¿Mm? y por otra parte, los chicos, cuando se le da con la medicación adecuada, responden muchísimo más fácil que los adultos. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. De más. Cosas que en un adulto tardarían más, en un chico se resuelven antes. Así que esa es la contracara a favor. Ujú. Muy Arturo, linda la te charla, escuchamos. María Julia. Muchas gracias, Ro. Que Muchas levantás gracias. la mano, Arturo. Sí, Doc, podés hablar. Bueno, es un tema también que me gusta mucho, la presentación estuvo muy interesante. La clasificación de Kinoshita ahí uno dice que difícil diferenciar cuando es en realidad casi, casi lo mismo. Casi lo Yo creo mismo. que el mensaje, por lo menos para los oftalmólogos, es que siempre se puede hacer algo con esta enfermedad. A mí me han llegado niños cuando presento este tema, pongo un ejemplo, indicación de un médico no corneólogo, trasplante de córnea bilateral. Sí, La verdad es que yo el resultado final, el, digamos, el viaje, la estación final de este viaje, yo lo hago primero abastín subconjuntival, cauterización de vasos en la neovascularización y lente de contacto. Y esos pacientes que le habían dicho trasplante terminan viendo 0,7, 0,8 con un lente de contacto que regulariza la superficie y la visión mejora mucho. La verdad es que hay que tener mucha paciencia, estos niños no se dejan examinar, tienen patologías crónicas, ven mal, cuenta dedos, 0,05 en algunos casos. Muchas veces la patología es asimétrica, ven 20-20 en un lado, entonces la mamá dice, no, si ve todo y el otro lado está ciego. Necesitan parche y no les gusta parcharse el ojo bueno. Entonces, pero el camino final, el resultado final es mucho mejor si uno desinflama, mantiene el reborde mejorado y finalmente maneja los leucomas y uno, ¿verdad? Se lleva sorpresas con un lente de contacto que mejora mucho la visión final de estos pacientes. y tener Ricardo, vos presente cuando, tal vez una cosita más que ante tomas de infecciones verdaderamente en chicos, que hemos visto muchas, corneales, si la toma no es posible, esto va a una máscara, la toma hay que realizarla, así que a ese chico hay que dormirlo,
hacer todas las muestras posibles, y no tener miedo con esto, porque si no, esto no sale adelante nunca. La Ujú, etiología es la que manda siempre. ujú. Definitivamente el cultivo es mandatorio. Vos cuando pedís un colirio fortificado, Ricardo, ¿qué esperás de ese colirio fortificado? Primero que lo hagan bien y que funcione. A ver, comparativamente cuando lo hacíamos todos nosotros antes, Tal que cual. además es Sí, una responsabilidad que otra gente que lo hace con flujo laminar, lo hace con todos los detalles que tiene que hacer, lo va a hacer mejor que nosotros. En definitiva, el oftalmólogo tiene que realizarle cuando no queda otra, cuando no tiene ninguna posibilidad de poder mandarlo a preparar mejor que lo que haríamos nosotros, y por supuesto ahí está habilitado para hacerlo, pero nunca va a ser mejor. Los exacto. Coincido. vencimientos van a ser otros, la concentración nunca va a ser la misma, vamos a manipular envases que algunos tendrán envases esterilizados y otros terminan usando envases del colirio de lágrimas que vacían y lo ponen. Eso nunca es exacto y nunca es preciso. Y se puede contaminar en el Y se proceso puede también. contaminar. Definitivamente. Antes lo hacíamos así, hasta el obtenimiento de las formulaciones magistrales Cuando yo especializadas. empecé había que hacerlo así, no había Por Claro, otra supuesto. manera. Pero Tal bueno, cual. Sí. con el advenimiento de los farmacéuticos especializados en esto, la verdad que nos solucionaron el tema y El los problema manejos. más grave que tenemos nosotros es conseguir envases de calidad. Eso se nos dificulta mucho para que lo tengan en cuenta ¿Mm? los médicos, los oftalmólogos. Pero Ujú. bueno, uno trata siempre de comprar en lugares que te los certifiquen, pero igualmente cuestan los envases. Nosotros los hacemos esterilizar y todo. Si no sé, o sea, aparte todo el esterilizado se abre adentro de la cabina de flujo laminar, así que eso no hay ningún problema, no existe la contaminación ahí adentro. Nosotros hacemos validaciones periódicamente, así que sabemos que trabajamos en la esterilidad, pero la calidad del envase es lo que más se dificulta de conseguir de buena calidad y bueno, eso por ahí trae algún problema. Y ujú, también el riesgo de utilizar envases de gotas, de lágrimas artificiales, o bien usar las gotas como excipiente, es el tema de los conservantes. Claro. Entonces es todo un riesgo porque no sabemos cuánto quedó en el envase, si te forma algún conjugado, entonces siempre el excipiente tiene que ser lo más puro y limpio posible. tal cual. Bien. Arturo, allá en Chile lo preparan ustedes a las formulaciones magistrales en oftalmología o tienen farmacias especializadas en Santiago? Mira, la verdad hay que ser bien directo y honesto. Muchos hospitales seguimos con el sistema de producción local, pero bastante serio. Se hace en farmacia, con campana de Ok, flujo, pero hay una empresa privada que es un laboratorio que los produce comercialmente con todas las de la ley y generalmente le mandamos al paciente a comprar ahí. Pero todavía hay producción local en algunos lugares muy extremos del país donde no hay los medios y no alcanzan a viajar, no lo pueden producir. La verdad es que se sigue haciendo, pero por lo menos hay conciencia de hacerlo en la farmacia hospitalaria. tal cual. ¿Y Como qué ven. opinan de la inteligencia artificial en la queratitis infecciosa? ¿Cómo ven el futuro? O sea, yo creo que es cosa de tiempo de que se le empiece a inyectar más información y sea más preciso, pero claro, no va a Yo, reemplazar que uno lo mire en la lámpara, cultive y espere a ver qué pasa. O sea, no, nada que hacer. Yo quiero que sepan que yo, por ejemplo, tengo un vicio que es ponerme en LinkedIn a buscar trabajo y me ofrecieron trabajo para alimentar a la inteligencia artificial, o sea que la inteligencia artificial está alimentada por nosotros. Tampoco creamos que es una cosa que viene de la nada. O sea, hay trabajos para profesionales para alimentar a la IA. O sea, me están pidiendo para eso. Yo la verdad que me negué hasta ahora porque vengo como negada con el tema. Pero bueno. O sea, están buscando los headhunters gente para eso, para alimentar a la IA. O sea que la IA no poco viene viene de otro humano. Dicen que se autoperfecciona sola cuando empieza a trabajar, pero la verdad que yo tampoco creo que logre superar. O sea, este, yo creo que es una herramienta más y que va a haber que saberlo usar. O sea, pero bueno.
Yo creo que también. Pero es lo que decías tú, Juan Pablo, o sea, no, por mucha inteligencia artificial, si el médico no cultivó, o sea, ya está. Ya está. Si no sabe qué Definitivamente. estudios pedir para llegar al diagnóstico, Ahora, ¿se imaginan un futuro en que nosotros como médicos tomemos el cultivo, preparemos el vidrio, el vidriecito, lo hagamos las tinciones y lo pongamos en microscopio y la inteligencia artificial nos reconozca el microorganismo ahí a directo? Posiblemente, ¿eh? Posiblemente, o la resolución de las imágenes de tal sí, magnitud que sí. Bueno, directamente sí, supere sí. la microscopía confocal, y eso es lo que Bueno, va a suceder en un tiempo. es lo que está pasando y te lo voy a comentar porque yo llegué hace 15 días y mejoré el iPhone, traje un iPhone 17 Pro y bueno, yo para los de Modex tenía el microscopio. Ahora agarro la foto, lo agrando, lo agrando, lo agrando y está el de Modex ahí. Ya es como si tuviera un Mira, microscopio con el teléfono y es un iPhone 17 Pro. O sea, ya lo había escuchado yo del patólogo del profesor Zárate, que nos había dicho que hay biopsia pixelada, que uno puede tomar una imagen y agrandarla, agrandarla, agrandarla al punto de llegar a nivel de la ultraestructura celular. Bueno, yo llegué al punto de Modex. Después se las muestro la imagen. La verdad que es tremendo. Dije, bueno, no impresionante. prendo más el microscopio. Ya agarro la foto de la pestaña, agrando, agrando, agrando y listo, llegué al diagnóstico. O sea, obvio que estamos avanzando cada minuto que pasa, porque la verdad esta no me la imaginaba. Yo hace 15 días que no estoy estrenando el celular. Quemos unos años más porque se va a venir difícil, se va a venir difícil. Se va a venir, mira, yo por lo menos los Bueno, próximos 5 a 6 años no veo que la IA nos vaya a reemplazar como médico. Yo creo que nos va a complementar fantásticamente bien y vamos a disfrutar de un pequeño veranito, hasta vamos a compartir responsabilidades con la inteligencia artificial a la hora de cuando tengamos algún problema con los pacientes, ¿no? ¿Qué vamos a decir? No, ¿fue mi decisión? No, la IA lo dijo. En fin, un tema de ética también para considerar y grandemente. ¿Mm? excelente la charla del doctor Grau acerca de ética y las publicidades de las Sí, cirugías refractivas y sí. las no informaciones que hay, la Y desinformación. vos sabés, Arturo, que hay un caso de un colega, no lo voy a mencionar, pero con inteligencia artificial se hizo la foto de un congreso y lo publicó en redes, como que asistió a ese congreso y en realidad no fue tan así. Así que hay, hay mucha mentira también en este tema, como vos decís. Ay, Obvio, ay, ay. obvio, sí, se pueden fabricar los videos ahora por inteligencia artificial, o sea que Hasta los diplomas se pueden hacer con hasta los inteligencia artificial. diplomas. O sea que- Buah. Esto es un temazo, va para mucho y perdón por salirme porque también se pone un poco noticioso, pero también he visto, a mí me encanta ir escarbando en los perfiles de la gente, me gusta como poner los ejemplos en reuniones que son más cerradas donde nadie se va a ofender, pero por ejemplo hay gente que se muestra y dice, bueno, aquí la importancia de la doctora X formándose, actualizándose, y fue a un congreso como lo hace cualquier otro, desde un residente hasta el más experimentado que es seguir ¿Cómo? la educación ¿Cómo? continua, pero se muestra como si Exageran. fuese ya una especie de supracapacidad intelectual y que nadie más hace eso, entonces la doctora o el doctor está hiper actualizado. O sea, es esperable que alguien vaya a un congreso, entonces se magnifica toda esta cosa, es sorprendente. Hay gente que dice, oye, mira, mi doctora, hay que ir a verla porque está muy, muy actualizada. Pero, claro, hay gente que va a enseñarle a esa doctora, ¿cierto? Claro. No, no, pero bueno, sí, sí. Y el otro día surgió también en un grupo, en un Instagram, que un cirujano plástico sorteó una cirugía plástica. Y si eso era ético o no. La verdad que circuló en un grupo académico. La verdad que me llamó la atención a dónde vamos a llegar con el Instagram, ¿no? Porque tampoco vamos a sortear una cirugía. Y qué sé yo, si la persona que se gana el sorteo la estaba indicada o no, la cirugía. Ya estamos rozando límites con las redes y la inteligencia artificial que se pasan, ¿no? O sea, está bien, la podés sortear, pero mirá si no está indicada la cirugía, se vas a hacer igual, la gana. ¿Cómo es el sorteo?
Bueno, la cirugía plástica es de las áreas más complejas. Nosotros lo más cercano a lo que tenemos a eso son los oculoplásticos, los refractivos, pero los cirujanos Sí, plásticos, lo mismo. O sea, sabemos que sí, hay pacientes que tienen un 25% de descuento en su cirugía si permite que se suba como ejemplo videos, fotos del antes y el después, por ejemplo. sí, sí. Hay de todo. La verdad que esto de los sorteos lleva décadas y lo que les decía, información sobre